cómo era? 1 más raíz de 2t. 2 raíz de t. Y igual a qué? T cúbica menos t. Es que les estoy preguntando y me dijeron el 23, entonces ¿cuál es el número? Sí, espera. Del otro 13.1. Ya estuvimos viendo estas, ya las analizamos. Ya las analizamos. Entonces ya podemos pasar aquí a esta parte que era de las derivadas. A ver, aparte del camión mínimo, por favor, gracias. Lo que sigue ahora es la derivada de una función vectorial. ¿Sí? La derivada de una función vectorial, entonces, básicamente es lo mismo que vimos en cálculo diferencial. La derivada de la función vectorial es el límite cuando h tiende a 0 de la función vectorial incrementada menos la función vectorial sin incrementar entre el incremento experimentado por la variable. Es exactamente la misma definición, ¿sí o no? De la derivada, nada más que ahora llevado a una función vectorial. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, yo sé que la gráfica de una función vectorial, pues es una curva orientada, no le voy a poner las flechitas, la voy a trabajar así. Sí, la voy a trabajar así. Entonces, yo sé que esto es el plano y sé que esta es la función vectorial para un valor dado de t. ¿Sí? Bien. Pero si ahora yo incremento t con una cantidad h, le sumo una cantidad h, para empezar aquí hay dos situaciones. Esa cantidad puede ser positiva o puede ser negativa. Si es positiva, va a ser un incremento como tal. Si es negativa, pues va a ser un decremento. ¿Sí? Pero en términos generales se le llama incremento. ¿Sí? Pero también puede decrementar. Ahora, aquí para que se entienda bien, yo la voy a analizar como un incremento. Si la realizo como decremento es lo mismo, pero verla como un incremento es mejor, es más fácil entender esto. ¿Vale? Entonces, si yo la realizo como un incremento, significa, voy a pensar que me va a quedar así. Es decir, esto es R de T más H. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo el valor de T. ¿Sí? Pero al sumarle H va a ser un valor diferente. Voy a suponer que ese es el valor. ¿Sí se me acuerda? Bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa si H le empieza a aproximar a 0? Lo que va a pasar es que va a suceder esto. Me va a quedar aquí, me va a quedar aquí, me va a quedar aquí. ¿Sí se me acuerda, verdad? Se va a ir
acercando R de T más H hacia dónde? Hacia acá. ¿Por qué? Porque H la estoy aproximando a 0. ¿Sí? ¿Sí se me acuerdan? Entonces, este valor, este vector es fijo, pero este vector va a ser variable. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo a H. Entonces, si H tiende a 0, T más H tiende a T. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bien. Ok. Pero aquí lo importante ver es que si yo antes de empezar a tender a 0, observo que aquí tengo un vector, ¿ven? Aquí yo tengo un vector. Este vector, pues es un vector secante, porque está definido por dos puntos de la curva. ¿Sí? Y este vector secante, si yo le aplico álgebra vectorial, va a ser este menos este. ¿Sí o no? O sea, este vector de aquí es R de T más H menos R de T. ¿Por qué? Porque se supone que este más este me da este. Entonces este tiene que ser este menos este. ¿Queda claro, no? Es decir, R de T más H menos R de T es un vector secante a la curva. ¿Sí o no? Y cuando H tiende a 0, lo que va a pasar es que ese vector secante se va a ir haciendo cada vez más pequeñito. Bueno, no necesariamente cada vez más pequeñito, sino que va a tener esta cuestión. ¿Sí? Se va a hacer pues, cada vez más pequeñito. De tal manera que cuando H esté muy próximo a 0, ese vector secante se va a convertir en un vector tangente. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque esto se va aproximando, este es fijo, este se va aproximando. ¿Sí se me acuerda? Entonces, ese vector secante, el punto inicial es fijo, pero el punto final no. Entonces se va a empezar a mover. ¿Sí? Obviamente puede cambiar de magnitud, pero se va a empezar a mover de tal manera que va a quedar como un vector tangente a la curva. ¿Qué significa esto? Que la derivada de la función vectorial es un vector tangente a la curva en el punto. ¿Sí? Prácticamente la misma interpretación que la derivada escalar, nada más que ahora vista para vectores. ¿Queda claro? Sí. Ahora, R' de t, que es la derivada de la función vectorial, pues es un vector. Es un vector. Un vector tangente a la curva en un punto. Bien, si yo divido ese vector tangente entre su magnitud, voy a obtener ¿qué cosa? Pues un vector tangente. ¿Por qué? Pues porque van a ser paralelos. ¿Sí? Un vector tangente, pero unitario. Eso ya lo hemos visto. Cuando yo divido un vector entre su norma, obtengo un vector unitario. Bien, pues este vector se llama vector tangente unitario y es un vector muy importante que vamos a estar analizando en los diferentes temas que siguen. A ver, ¿le pueden quitar encender el cañón, por favor? Ahora, aquí tenemos las reglas de derivación. Son exactamente las mismas. Si yo derivo una suma de vectores, es la suma de las derivadas de los vectores. ¿Bien? ¿Sí? Si yo derivo el producto de una función escalar por un escalar, pues es el escalar por la derivada de la función vectorial.
Las tres siguientes derivadas tienen una característica muy semejante. Son las derivadas de producto. La primera es producto escalar, perdón, es producto o entre una función escalar y una función vectorial. La segunda es un producto punto, la tercera es un producto cruz. ¿Sí? Entonces, la derivada del producto de un escalar por una función vectorial, pues es la derivada del escalar por la vectorial más la escalar por la derivada de la vectorial. Se fijan exactamente la misma fórmula que la de la multiplicación. ¿Sí? La de un poco bien. Aquí es exactamente igual, vean. Nada más que ahora es un producto punto. Derivada de la primera, punto, segunda, más primera, punto, derivada de la segunda. Aquí sí podemos jugar porque el producto punto es conmutativo, pero en el producto cruz no. Aquí se entra a respetar el orden. Segunda, cruz la primera, más primera, cruz la segunda. Y la sexta es la derivada de la composición de una vectorial con una escalar. ¿Sí? Es la regla de la cadena. ¿Sí? Sí se vale que yo le meta a una vectorial una escalar, es decir, vectorial con posición escalar, pero al revés no. Escalar con posición vectorial no se puede, no está definido, pues por eso es que esa posibilidad no está. Bien, ahora, esta es una propiedad muy importante que vamos a tener que demostrar, porque la vamos a aplicar en los teoremas que vienen. ¿Qué nos dice? Nos dice demostrar que si la norma de una función vectorial es constante, es un número constante, entonces el producto punto, bueno, entonces la función vectorial y su derivada son perpendiculares u ortogonales o normales. ¿Sí? Bien, ese es un teorema muy importante porque eso nos va a permitir entender varios de los teoremas que siguen. ¿Saben conmigo? Sí, por favor. ¿Así está bien? ¿Se lo llega o no? ¿Dónde está la lista? ¿Ya? ¿Ya? ¿Todos se notaron? A ver, cuéntense. 1, 2, 3, 9, 10, 17, 18, 28. Bien. Faltan 5. ¿Sí se qué? ¿Qué voy? Yo voy a ver la Champions. No me voy a echar un pollo, está lleno. Así. Ahora estoy preocupado. ¿Por qué? Porque no sé en este grupo, pero de otros grupos, toda la semana pasada no vinieron, ni lo que va a algunos compañeros de, no sé si de este grupo, creo que también, pero por lo menos de otros no han venido desde la semana pasada. Faltaron toda la semana pasada y lo que llegó aquí este.
no quiera, les haya pasado algo. ¿No? Pero pues ustedes, no, yo no voy a ver la chat, pues a mí que me interesa. ¿Verdad, la chat? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Eh? ¿Cómo es la chat? Pues ya, ingeniero. Más uno. Uno no se da a llorar, uno no es ninguno. ¿Verdad? ¿Y cómo vamos aquí en la materia, ingeniero? ¿Si vamos a sacar 100 o no? ¿Eh? ¿Vale? ¿Cómo que pues no? ¿Por qué, ingeniero? ¿Eh? Bueno, 97. 95. 95. 90. 88. ¿Eh? No, ¿cómo que te relajas, ingeniero? No, pues ¿qué pasó con ese ejemplo, Pablo? Es el ejemplo a seguir, ingeniero. A ver, vamos a aplicar esta propiedad. Esta ya la habíamos analizado. El producto punto de un vector consigo mismo que es igual a su norma al cuadrado. Esta ya la habíamos analizado desde que vimos vectores. ¿Sí o no? Bien. Voy a aplicar esta propiedad. ¿Por qué voy a aplicar esa propiedad? Porque la puedo aplicar a este teorema. Me dice el teorema que la función, la norma de la función vectorial es una constante. ¿Sí? Entonces, si yo aplico este teorema a esto, me va a quedar que R de t punto R de t va a ser igual a quién? A su norma, pero su norma al cuadrado. ¿Pero quién es su norma? C. Entonces va a ser C cuadrada. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a derivar ambos miembros. Voy a derivar ambos miembros. Y entonces, la derivada de este producto punto, aquí es igual a la derivada de la primera punto la segunda, más la primera punto la derivada de la segunda. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Ahí está. ¿Igual a quién? ¿Cuánto es la derivada de una constante al cuadrado? Pues una constante al cuadrado es una constante. ¿Su derivada cuánto va a ser? 0. ¿Sí o no? Bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? Como la propiedad, como el producto punto es conmutativo, ¿están de acuerdo que los puedo sumar, verdad? ¿Sí o no? Sí, ya sea que aplique la propiedad conmutativa y al sumarlos me quede así, o al revés. ¿Sí se entiende? Sí. ¿No hay vamos? Sí. Y esto que va a ser igual a 0. Y finalmente, ¿qué hago? Pues divido ambos miembros entre 2 y me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué estoy concluyendo? Que el producto punto de la función vectorial con su derivada, o al revés, es 0. ¿Y eso qué significa? Que son perpendiculares o ortogonales. Ahí está. Ya lo demostramos. ¿Qué preguntaba el problema de demostrar que son ortogonales? ¿Sí? La función vectorial y su derivada, ¿no? ¿Sí? Sí. Son ortogonales. Siempre
cuando su magnitud sea constante para cualquier valor de t. Para cualquier valor de t. Ahora, ustedes van a decir, bueno, para que se cumpla la hipótesis, porque recuerden que esta es hipótesis y esta es la tesis. Para que se cumpla la hipótesis, entonces, R de t debe de ser un vector o una función vectorial constante, no necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, esta función vectorial ¿están de acuerdo que su norma es una constante? ¿Sí o no? Sí. De hecho, ¿es cuánto raíz de 2? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque la raíz de coseno cuadrado más seno cuadrado más 1. ¿Y eso a qué es igual? A la raíz de 2. Entonces, esta función vectorial, vean, no es una función constante, pero su magnitud es una constante para cualquier valor de t. ¿Sí? Ahora, puede ser que la función vectorial para algunos valores de t no se cumpla. ¿Sí? Para algunos valores de t no se cumplan. Por ejemplo, esta ¿están de acuerdo que su magnitud no es una constante para cualquier valor de t? ¿Están de acuerdo? Pero, por ejemplo, sí lo es cuando... Bueno, es que en realidad es así, ¿no? ¿Verdad? Ya se fijaron que esa no. ¿Esta qué es? Esta es una circunferencia. Y esa es una espiral. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Por favor, ingeniero. Le pudiéramos encender, gracias. Vamos a ver ahora las integrales. A ver. Miren, básicamente es esto. Supongamos que yo tengo una función vectorial. Bueno, ya le pedí al ingeniero que descendiera. Pero igual y no era necesario. En fin. Ahí tenemos una función vectorial. Si yo la integro, pues significa que voy a aplicar la propiedad de linealidad. J más AZ de T y K. Ahí están las dos representaciones, yo en forma de triada y en forma de combinación lineal. Si yo lo pongo en forma de triada, la integral de la función vectorial pues va a ser un vector cuyas componentes van a ser las integrales de las componentes correspondientes. ¿Sí? Si la pongo en forma de triada, perdón, de combinación lineal, pues va a ser así.
ya ven que el cañón está medio tenue, ¿sí? A ver, dice, la figura muestra la curva C dada por una función vectorial RDT. Dibuja los vectores, la voy a marcar porque obviamente está muy tenue y sobre todo también para que se alcance a ver en el vídeo. Hay que calcular R en 4.5 menos R en 4, ¿sí? Y R en 4.2 menos R en 4. ¿Sí? Nuevo. Luego hay que calcular R en 4.5 menos R en 4 sobre 0.5 y luego con este. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. O sea, R en 4.2 menos R en 4 sobre 0.2. ¿Sí o no? Oigo. Entonces, aquí tenemos la curva. Vamos a dibujar esto bien, vamos a remarcarlo. Ahí están los ejes, el plano. ¿Sí? Aquí está la curva C, que viene siendo la gráfica de esa función, pero desde el punto de vista paramétrico, porque si fuera vectorial, pues tendría las flechitas, y ahí no tiene las flechitas. ¿Sí o no? No hay modo. Sí. Ahora, aquí tenemos R en 4.5, que es este cuate. Aquí tenemos el punto R y vamos a hacer primero esta, considerando 4.5 y 4. ¿Sale? Este es el punto G. ¿Queda claro? Sí. Entonces, esto de aquí, lo del numerador, ¿qué es? Pues es un vector que es el vector R en 4.5 menos R en 4, pues ya sabemos que es este, ¿sí o no? No, miento. Miento. Va a ser así. ¿Están de acuerdo que va a ser así? Yo lo estaba dibujando al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera, este es este más este. Y este, ¿quién sería? R en 4.5 menos R en 4. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Aplicándole una regla vectorial. Por eso es que tiene que llevar este sentido, porque acuérdense que la suma es donde acaba la resultante, que viene siendo el resultado de suma de. ¿Queda claro, sí o no? Entonces, esto que tenemos en el numerador es este vector secante. ¿Sí o no? Bien. Pero ese vector lo estoy dividiendo entre punto 5. ¿Quién es ese punto 5? ¿Están de acuerdo que viene siendo H? Sí, ¿por qué? Porque esto es R de T más H. En este ejercicio, ¿cuánto vale T? Vale 4. ¿Sí o no? Sí. Vale 4. Este es el vector fijo. ¿Sí o no? Pero lo que hago es incrementar T
0.5, entonces va a quedar en 4.5. ¿Sí o no? Sí. Y entonces este vector es este, pero lo estoy dividiendo entre h, que fue lo que me incrementé en t, que es 0.5. ¿Eso es qué cosa? La mitad. Me va a quedar un vector a la mitad, ¿sí o no? No oigo. Sí. Sobre 0.5. Ahí está. ¿Sí? Aquí podemos ver que si h tiende a 0, esto se ve moviendo así. Este no. Ahí queda. Es movimiento así. Y ahorita lo podemos ver en el otro, porque el otro es con quién? Con 4.2 y está aquí. ¿Ya se fijaron? Este es el R de 4.2. Está más cercano, ¿por qué? Pues porque ahora h ¿cuánto vale? 0.2 es más pequeño, ¿sí o no? Y entonces ahora ¿cómo va a quedar el vector R, este de aquí? Pues ese vector ahora, ¿quién va a ser? Va a ser este. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Ese va a ser el nuevo vector secante. Pero si lo divido entre 0.2, pues es multiplicarlo, va a ser la quinta parte, ¿sí o no? La quinta parte, entonces pues, como se la miden, la quinta parte, pues yo creo que es como por aquí. ¿Se ¿Verdad? toma de abajo hacia arriba o se toma de donde está la punta de la No, desde el punto de aplicación, ingeniero. Es desde el punto de aplicación. Entonces más o menos va a quedar como por aquí, ¿no? Como por aquí, ¿sí o no? Ese sería quién. ¿Sí o no? ¿Sí? Básicamente estamos viendo lo de la derivada, ¿no? Nada más que ahora en vectores. Vector secante, si esa h tiende a 0, ya vamos a tener el vector tangente. Bien, continuamos. Hicimos el 3, ¿verdad? No oigo. ¿Lo concluimos? ¿Lo concluimos? No oigo. Bien. A ver, agárrense del 17 al 20. Déjenme rápido. Ya regulamos, ¿no? Sí, pues ni modo. Ya ven que con lo de las instituciones, pues, ¿verdad? Lo están chingando y aparte, pues, es para también pagarle a los bots, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, pues hay que sacar dinero para mantener toda esa bola de conversarles. ¿Cómo ven? En vez de que estudiaran sus becas. ¿Cómo ven, don Richard? ¿Tú estuviste becado? ¿Por qué no, don Richard? Yo quería acá que le expliquieras a los compañeros lo que sí sabe becado, ¿no? Aún es tiempo, ¿eh? Aún es tiempo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no, ingeniero? Aún es tiempo. Ahí están ya dones de 80 que acabaron la carrera. ¿Sí o no? Tiempo. ¿A poco no está bonito eso? No digo, sí. ¿Cómo creen que se sentirían ya en esas, haber acabado la carrera? Mucha alegría, mucha felicidad, ¿sí o no? No digo, entonces miren cómo las listas idiotas no sirven de nada. ¿Sí o no? Las cosas, lo que provoca felicidad, no cuesta dinero. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? A ver, me acuerdo así como 3 minutos, no 3 minutos. Sí. Ya luego dijeron, no, ya, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ven cómo no les dicen 2 veces? No, ya.
encontrar el vector tangente en el punto con el valor dado del parámetro. Muy bien. A ver, tenemos, ¿me acuerdan por favor? 3 minutos. R de t es t e a la menos t, ¿verdad? Muy bien. 2 algo tangente de t. No, t e a la 2 e a la menos t. T igual a 0. ¿Es así? Luego, El primero es E a la menos. sí, pero ese no. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Es así, verdad? Por favor, ingeniero, si le pudiera separar el cañón, ¿no? Bien, vamos a encontrar el vector tangente unitario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Derivar. La derivada es e a la menos t más menos t e a la menos t. ¿Están de acuerdo que esa es la derivada de la primera componente? ¿Sí o no? Sí. Bien. Toma. Pero es E a la 2 menos. sobre 1 más t cuadrada. ¿No creo que es así? Rápido. 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 Luego. Sí. No, tampoco. Se fijen sus. No, la cañón, ¿eh? Bien. Ahí está. ¿Qué no hace falta? La norma. ¿Sí o no? La norma. Pero fíjense una cosa antes de cerrar norma. La norma de la derivada es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Va a quedar un chorizote que luego tengo que simplificar, tratar de simplificar y luego evaluar. ¿Será necesario que yo saque la norma así? No. No es necesario. Lo que voy a hacer es, de aquí me brinco a evaluar la derivada en 0 para después evaluar la norma en 0. ¿Y eso por qué lo voy a hacer? Porque si yo evalúo la derivada en 0, ¿esto qué es? Es un vector constante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces sí nos quedó el problema. Espérenme. A ver, ¿esto va a ser cuánto? 0. ¿Sí? 0. No. Y 2. Sí, el arco tangente de 0 es 0. A ver, sáquenla. ¿Cuánto es el arco tangente de 0? Modo, ¿cuál es el modo de o modo blanco? Con 0 grados de cerramiento. ¿En 0, no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Que si yo hago esto, sacar la norma de este vector es facilísimo. ¿Sí o no? ¿Cuánto va a valer la norma de ese vector? Profe, pero espérenme. ¿Sí o no? Espérenme. Es que está mal porque es la evaluación de la derivada. Es que esa fue la evaluación pero de la función, pero ya está diciendo que la función de la derivada. Sí, sí, eso es lo que quería sacar. Perdón, eso es lo que me querías decir. Gracias. Entonces es que 1, 2 y 2. ¿Sí están de acuerdo? Sí, cierto, tiene razón, ingeniero. Gracias. Entonces, ¿cuánto sería esto? Ahí sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, fíjate, ya la saqué. Si yo hubiera hecho esto, todavía estaría simplificando, ¿sí o no? Todavía estaría simplificando, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero ese creo que era aquí hay un refresco. Disculpe, ¿sale? 3. Entonces, ¿por qué puedo hacer esto? Porque me está pidiendo que calcule el vector tangente en un valor en específico. Como me lo piden en un valor en específico, entonces sí puedo hacer esto. Si me dijera hacer el vector tangente para cualquier valor, entonces
acerco esto, sí tendría que sacar esto de aquí. Creo que se entiende, ¿no? Sí. Profe, una pregunta. Entonces, ese vector tangente sería, bueno, ese vector sería tangente al vector que si lo valoramos cuando igual a la función original. El 0 más el S. ¿Eh? Bueno, vamos a dejarle aquí, ya no hubo tiempo. Mañana lo comentamos. Que pasen buena tarde. Vamos. A ver, alguien que me ayude, por favor, a llevar el ventilador al primer salón. ¿Ya? ¿Sí? Gracias. Ya está la pasada por ahí. Nos vemos nuevamente mañana. Mañana es el examen, ingeniero.